Hoy nos toca la clase de músculo esquelético. Ya empecé a grabar. Muy bien. Entonces, es la clase de músculo esquelético, ¿ok? Entonces, ¿qué significa músculo esquelético o osteoarticular, como quieran llamarlo? Todo lo que es el sistema locomotor, ¿no? Aparato locomotor. O sea, todos tus bíceps, todo lo que tienes, ¿qué hay? Este biotipo. Bueno, ya, no, este buen biotipo es en base al aparato locomotor y al sistema musculoesquelético, ¿ok? Entonces es nuestro aparato locomotor, como nos movemos y todo lo demás. Nosotros tenemos varios métodos para analizar estos. Primero, los rayos X, que es el tema de esta clase, ¿ok? Aquí tenemos rayos X que son muy buenos para ver hueso, ¿no? Hueso se ve muy bien por placa, hemos dicho, ¿no? Algo mejor que le gana a las placas de rayos X es la tomografía en hueso, ¿no? Fracturas, etc. Otro método ideal es la resonancia magnética, es el gol estándar para músculo esquelético, ¿no ve? No tanto para ver hueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que de qué sirve la resonancia magnética, o sea, ¿cuál es la base de la resonancia? Son los núcleos, ¿no ve? Resonancia magnética nuclear se llamaba antes porque nos basamos en el núcleo de los átomos de hidrógeno, ¿ya? En el núcleo de los átomos de hidrógeno. ¿Qué cosa tiene el hidrógeno? H2O, ¿no? Nosotros somos 70% de H2O, ¿no? Excepto los pulmones y excepto los huesos, ¿no? Entonces los huesos no tienen mucho líquido. Por eso no es tan estándar para ver fracturas, lo que corresponde a la resonancia magnética. Sí podemos ver edemas. Hay varios tipos de fracturas. ¿Han leído, no? ¿Han leído? Las fracturas por estrés, por ejemplo, chicos. Las fracturas por estrés se ven mejor por resonancia magnética o medicina nuclear. No tanto por rayos X, ni tampoco a veces por tomografía. ¿Ya? Porque son microfracturas. Y eso se ven con... No se ve en la resonancia, no se ve la fractura en una línea. Se ve el edema óseo. Y ahí dices, pues está fracturado. Tiene una microfractura, ¿no? Entonces las fracturas por estrés, por resonancia magnética o medicina nuclear, ¿no? Las fracturas en marcha, la bailarina de ballet y todos esos, a veces solamente se ven por resonancia magnética o medicina nuclear. Medicina nuclear se pinta y donde hay metabolismo se va a pintar y dices, sí se ha fracturado, ¿no? Como tal. Pero tienes que tener ese antecedente, ¿no? De que haya hecho algo repetitivamente o le haya dado algún golpe, ¿ok? Y luego tenemos la ecografía, que sirve para ver todas las partes blandas. Todas las articulaciones se ven por ecografía, siempre y cuando sean superficiales, ¿no? Entonces todo lo que es intraarticular es resonancia magnética, ¿ok? ¿Qué más? Si tienen un golpe, pues que un rato vayan a hacer un partido de fútbol, ¿no? Porque ahora están contratando médicos para los partidos de fútbol, pues van a decir, ponle que tenga un probable desgarro. Si ese rato le hacemos ecografía, probablemente no se ve ese ratito. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que se forme el hematoma y se vea el desgarro, ¿no? Los desgarros de segunda intención. Entonces es mejor esperar 1 o 2 días después de hacerle la ecografía a ese jugador. Ahí se va a ver la magnitud exacta del desgarro. O puede que hagamos eco y digo, no, tiene un grado 1, después grado 3, ¿no? Grado 2, etc. Podría variar en ese tipo de pacientes. Entonces hay que esperar a que se forme el hematoma y se vea mejor por la ecografía. ¿Ok? Entonces, pero bueno, rayos X es lo que tenemos que ver esta plática y se ve muy bien. O sea, lo que más se ve en placas es rayos X de huesos. Después viene tórax. Después todo lo demás. Pero primero es rayos X de huesos. Porque me he golpeado, me he caído, todo lo que ustedes quieran, siempre saquen una placa de rayos X. Aunque le han pegado más así, nada más, doctor, me han pegado, no, me he colgado. Sácale placas de rayos X. ¿Por qué? Porque no sabemos si el paciente puede tener un tumor, ¿ya? Y ser diagnosticado después en la plaquita, incidentalmente, ¿no? Muchos pacientes van a venir a decir, me he golpeado hace años y ahí ha aparecido esta bolita. No es así, ¿no? Ya el tumor ya lo tenía. Ha sido una casualidad de que se ha golpeado y se ha diagnosticado a través de ese golpe el tumor probable que puede tener. ¿Okay? No es infrecuente ver eso, es muy frecuente ver eso, ¿no? Me he golpeado y me han descubierto. O el paciente dice, ¿no? Me he golpeado y por eso me ha ocasionado el tumor, ¿no? Pero eso nada que ver, ¿no? Pero el paciente siempre va a decir eso. Por eso siempre saquen placas de rayos X, aunque el golpe sea menor. ¿Ok? Muy bien.
Si tenemos pacientes, placa de rayos X, ¿cómo sacamos? ¿Cuáles son las proyecciones básicas? AP lateral para todo, excepto hombro, cadera es AP. Manos, AP y oblicuo. AP y oblicuo. Pies, AP y oblicuo. Siempre eso es trauma, les digo, trauma. Porque podemos sacar AP y lateral, ¿no? Pies igual, pies AP y lateral para pie plano, tranquilamente. Entonces todo lo que tienen las diapositivas es netamente para traumas, contusión, lo que quieran, para buscar fracturas. En uno de los exámenes había, ¿no es? Si se ha golpeado la mano, ¿cuál era la respuesta? API oblicuo. Pero también había una respuesta ahí que decía tomografía. Esta tomografía es lo mejor para ver fracturas. Entonces, también era una respuesta correcta. Pero creo que en su teórica les decían API oblicuo, ¿no? ¿O no? No he leído la teoría. Pero sí, en esa pregunta eran dos respuestas, ¿no? Pero la tomo es como lo mejor para ver fracturas. De hecho, ayer reporté unas rayos X de piernas que no tenía la angulación, era un poquito así, un poquito, y no había nada. ¿Ya? Y anoche he reportado la tomografía de ese mismo paciente del pie y tenía 3 fracturas. 3 fracturas. Maleolo interno, externo y fracturas por abulsión. Y en los rayos X no se ven. Entonces, para mí, ¿no? Para mí, entonces, era que si pongan en el reporte que estaba rotada. No era, estaba rotada. Entonces, cuando rota, hay sobreposición y ha tapado las estructuras que yo debería de ver en una placa frontal o lateral propiamente dicha. ¿Ok? Entonces, como anécdota les cuento, ¿no? Porque tengo que contarles eso, porque de algún rato les puede pasar. ¿Ok? Entonces, todas las proyecciones que tienen en las diapositivas es para trauma, ¿sí? Netamente para trauma. ¿Okay? ¿Podemos sacar más proyecciones? Sí, obviamente que sí, pero esas son las básicas, ¿ok? Muy bien, empezamos entonces acá, con nuestra plaquita. Acá tenemos la primera placa que se llama, esto no está en las diapositivas, pero se llama escanometría de miembros inferiores, medición de miembros inferiores, como quieran llamarlo. En este es un chasis especial, grande, donde metemos 3 placas grandes, 3, para sacar todo el miembro inferior, o toda la columna. Espinograma o escanometría de miembros inferiores. Aquí está todo. Por eso ven, aquí hay una placa, 2 placas, 3 placas, ¿no ven? Son 3 placas unidas, ¿ok? En un chasis especial que es grande. Ningún centro público lo tiene, solamente los seguros o algunas instituciones privadas. Porque como es grande, no quieren comprar, ¿no? En el niño no tienen, por ejemplo. Más bien que somos niños, entonces la placa más grande entra, pero ya niños grandes ya no, tienen que ir afuera, hacerse su escanometría o la espinograma como tal. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se mide esto. Se mide desde la cabeza del fémur hasta el borde inferior de la tibia. Entonces podemos medir hueso por hueso o directamente todo el miembro. Si medimos todo el miembro sabemos cuál es la simetría, ¿no? Derecho o izquierdo puede ser mayor o izquierdo. Ya. Si medimos segmento por segmento sabemos qué hueso es más pequeño, ¿sí? Entonces así se saca la mensura de miembros inferiores. Normalmente hasta 5 milímetros está aceptable. O sea, 5 milímetros, les aseguro que todos ustedes tienen asimetría. Les aseguro, por su nota de 100. Pero no sobrepasa los 5 milímetros. Cuando sobrepasa los 5 milímetros empiezan a claudicar. No siempre tiene que caminar así, sino ya al paciente le duele la cadera o la rodilla. O a veces la columna. Por eso a veces me duele la columna y luego alguien le saca rayos X de pies, ¿no? Todo el miembro inferior. ¿Por qué? Es porque esa puede ser la causa de su asimetría. La asimetría puede tener asimetría y eso ocasiona el dolor lumbar. ¿Ok? Entonces, esta es escanometría de miembros inferiores. Si hay un miembro más chiquito, pues, ¿qué hace? Se puede elongar, ¿no? Hay técnicas de elongación, se fracturan los huesos y se los separan, ¿no? Y empiezan a regenerarse, luego vuelven a fracturar, separar, etc. ¿Ok? Entonces, técnicas de elongación, eso lo van a llevar seguro en traumatología al año. ¿Ok? Entonces, esto es escanometría de miembros inferiores para ver asimetría de miembros inferiores, que puede ser causante de dolores o de claudicaciones. Si es muy pequeña la asimetría, no pasa nada, le ponen un zapato ortopédico, ¿no? Una plantilla ortopédica. Si es mucha, podría ser técnicas de elongación ósea. Esto entonces no es para todos. Si van al sistema público, ninguno tiene esta placa, que es la escanometría. Por lo tanto, los pobres
¿Vale? Tenemos que batirnos con algo y es precisamente con esto. Esta es la alternativa. ¿Qué se llama esto, Gaby? Este se llama test de Farrell. El test de Farrell es simulando una escanometría. El paciente se echa y le sacamos una placa de la cadera, de la rodilla y del tobillo. ¿Ya? Igual medimos de aquí a aquí el fémur y de aquí a aquí la tibia o directamente, ¿no? Entonces ahí podemos detectar asimetrías de ambos miembros igual. ¿Ok? Entonces, como si no tienes lo otro, haces esto, ¿no? Nosotros en general hacemos esto porque no tenemos el escanómetro, ¿no? Como tal. ¿Ok? Entonces se llama test de Farrell. Nos sirve para ver igual asimetría de miembros inferiores. ¿Sí? Muy bien. Y esto otro que les decía es, ¿qué se llama? Rayos X de columna total. Espinograma. Exacto. Entonces, ve, columna, cervical, dorsal, lumbar, ¿no? Incluso sacrococcicil. ¿Sí? Entonces, esta es los rayos X de toda la columna para ver realmente desviaciones laterales, alteraciones de movimiento, dolor de espalda, ahora me duele arriba, me duele abajo, todo, hacemos esta plaquita. Como se ve toda la columna en una sola placa y entonces podemos medir, ¿sí? Porque puede que él tenga, por ejemplo, una escoliosis lumbar, ¿no? Y tal vez tenga también dorsal, ¿no ven? Entonces, en esta es la que vamos a dilucidar realmente dónde es la escoliosis. Si tiene dos escoliosis, ponte dos, como una S, ¿no? Si tiene dos escoliosis, la principal, la primaria, es la que tiene más desviación. La segunda es la compensatoria. No, porque no va a ser así, ¿no ve? Si este es sudor, este tiene que ser así, ¿no? Para compensar. Entonces, el que tiene grado mayor es el primario y el otro es el compensatorio. ¿Ok? Muy bien. Entonces se llama espinograma. Medimos qué cosa, las escoliosis, que ya saben con ustedes cómo medir, y en esta parte lateral, la columna lateral, medimos las cifosis y las lordosis, pero también medimos el eje, el balance. C7, el punto medio de C7, ¿no? De la séptima vértebra cervical, si traza una línea vertical, tiene que coincidir con el sacro. ¿Ya? Igual, en esta región frontal, igual, mi C7 tiene que coincidir con mi línea medio sacra. Pues no puede ser así, ¿no? Igual, en la placa lateral, C7 tiene que coincidir aquí con el sacro. No puede estar así, o no puede estar así. ¿Ok? Por eso estas placas se sacan con el paciente parado y sin zapatos. ¿Sí? Con sus medias, listo, se opera y se saca. Y le pónganse recto. Listo. Nosotros no le podemos acomodar. En todas las placas les acomodamos, aquí no. Porque si yo lo acomodo, estoy dando una falsa situación, postural, ¿ven? O sea, ¿ven? Estoy falseando la posición normal de ese paciente. ¿Ok? Entonces esto se llama espinograma. ¿Ok? Perfecto. Si tienen preguntas, me dicen nomás, me interrumpan sin ningún problema. ¿Bien? Entonces aquí tenemos una placa. A ver, diagnóstico de la placa frontal. Exacto. Es leve, ¿no? Escoliosis leve. ¿Ven? Se va. Pero algo que tienen que notar aquí, que no les di en la clase, pero sí existe. Si ustedes se fijan, la columna es así, ¿no? Está desviada a la izquierda, ¿no ven? A la izquierda. Pero fíjense, las apófisis espinosas están rectas. ¿Ven? Es porque el cuerpo no puede permitirse de que todo se vaya así. El cuerpo trata de compensar y lo que hace es rotar los cuerpos vertebrales. Entonces, si bien el cuerpo vertebral, la columna está yendo a un lado, el cuerpo vertebral está rotando al otro lado. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, a eso se llama rotoescoliosis. ¿Ya? Es para compensar. ¿Mm? Para compensar esa desviación que tenemos. Vamos a ver aquí la columna normal. Entonces, para que puedan checarlo mejor, aquí tenemos nuestra plaquita, ¿no?
nuestra columna. El cuerpo vertebral, ¿cómo lo vemos? Como una cara, hemos dicho, ¿no ven? Aquí está, ¿no? Aquí. Los pedículos son los ojitos, la apófisis espinosa, la nariz, las apófisis transversas, los orejas y el espacio como si fuera la boquita, ¿no? Entonces tienes todo. Un Shrek, ¿no? Facilito. No tiene ningún problema. Entonces tienes que ver eso en todos los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienes que ver. Y si tú ves esta plaquita que acabamos de mostrarles, esta plaquita no es así, ¿no? ¿Ves? Un ojito está como desviándose, ¿no? Entonces ya puedes decir, sí, hay una rotación de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Venga, más adelante, más adelante. ¿Para qué las chiquititas se van atrás? Bueno, igual está grabando. Ponle pausa. Conociendo la carita, ustedes ya pueden ver que existe algún tipo de alteración de rotaciones. ¿Ok? A veces también los tumores que tienen lesiones